Era un pequeño y antiguo pueblo rodeado de colinas, donde los inviernos eran largos y las noches interminables. Las cabañas de madera se alineaban en estrechos caminos de piedra, y el humo de las chimeneas flotaba sobre los tejados como un velo perpetuo. En este rincón olvidado vivía un matrimonio conocido por su bondad y generosidad. Eran simples granjeros, dedicados a cultivar la tierra y cuidar de sus animales, pero durante muchos años habían anhelado lo que más les faltaba: un hijo. Después de años de intentos fallidos y lágrimas derramadas, finalmente sus plegarias parecieron ser escuchadas, pues la mujer quedó embarazada. La alegría que sintieron fue tan inmensa que compartieron la noticia con todos en el pueblo, quienes los felicitaron y los bendijeron. Pero esa dicha duró poco, pues algo oscuro comenzó a aflorar en el corazón de la mujer. Desde la ventana de su cabaña, la mujer miraba hacia el jardín vecino, un lugar que todos los habitantes temían. Era el huerto de la hechicera, una figura envuelta en misterio y oscuridad que, según decían, había vivido allí durante generaciones, inmortal y peligrosa. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar, pues contaban que aquellos que lo hacían nunca volvían. Un día, mientras la mujer se asomaba desde su ventana, sus ojos se posaron en unas plantas que crecían en el centro del jardín. Era un pequeño cuadro de ruiponches, de un verde tan intenso que parecía brillar incluso en la penumbra. Sintió un anhelo profundo e inexplicable por esas plantas. Al principio, intentó ignorarlo, pero cada día que pasaba, el deseo se volvía más intenso, más doloroso, como si algo en su interior la empujara a quererlas desesperadamente. El esposo notó cómo su esposa, antes llena de vida, comenzaba a palidecer. Sus ojos se hundieron y su piel adquirió un tono enfermizo. Ella ya no comía ni dormía bien, y pasaba las noches susurrando en sueños el nombre de la planta que tanto anhelaba. Preocupado, el hombre le suplicó que le dijera qué le ocurría. «Es el ruiponche», le confesó una noche, con la voz apenas un susurro. «Si no lo pruebo, me moriré». El esposo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía a qué jardín se refería su mujer y entendía los riesgos de acercarse. Todos en el pueblo habían escuchado historias de aquellos que se habían atrevido a entrar en el huerto de la hechicera, y ninguno había regresado para contarlo. Pero el amor por su esposa era más fuerte que cualquier temor, y al ver cómo la vida se le escapaba con cada día que pasaba, tomó una decisión que sabía podría condenarlo. Esa misma noche, cuando las sombras se alargaron y el viento sopló con fuerza entre los árboles, salió de la cabaña. Caminó a través de las callejuelas, sintiendo cómo cada paso lo acercaba más al peligro. Finalmente, llegó a la alta pared que rodeaba el huerto de la hechicera. Las ramas de los árboles se alzaban como garras negras sobre él, y el aire olía a hierbas y humedad. El hombre se armó de valor y, con esfuerzo, escaló la pared. El jardín era aún más oscuro desde dentro, un lugar que parecía estar atrapado en una eterna noche, donde las hojas susurraban y las flores parecían inclinarse hacia él, como si lo invitaran a acercarse. Caminó con cautela, buscando la planta que había visto su esposa desde la ventana. Al encontrarla, la arrancó con manos temblorosas, sintiendo el peso de su decisión. Mientras regresaba por donde había venido, un grito agudo rompió el silencio de la noche. La hechicera apareció de entre las sombras, sus ojos fulgurando con un brillo antinatural. «¿Cómo te atreves a entrar en mi huerto, ladrón?», gritó con una voz que parecía el eco de 1000 voces. El hombre asustado cayó de rodillas y suplicó por su vida. «Perdón, mi señora», dijo con la voz temblorosa. «Mi esposa está enferma, y solo el ruiponche puede salvarla». La hechicera lo miró con una sonrisa torcida. Su expresión se suavizó por un momento, pero sus ojos seguían fríos como el hielo. «Si es así como dices, puedes llevarte el ruiponche», dijo, su voz en un susurro hipnótico. «Pero a cambio, me darás lo que nazca de tu esposa». El hombre sintió un nudo en el estómago. Sabía que se enfrentaba a una decisión imposible.
pero la imagen de su esposa, enferma y al borde de la muerte, fue suficiente para obligarlo a aceptar. Asintió, y con un gesto de la hechicera, la oscuridad pareció disiparse por un instante. «Que así sea», dijo ella, antes de desaparecer en las sombras. El hombre regresó a su hogar, entregó las plantas a su esposa y la vio comer con ansias, recuperando poco a poco el color en sus mejillas. La felicidad momentánea que sintió fue opacada por un peso que le aplastaba el corazón. Había sellado un pacto oscuro, uno que sabía que tarde o temprano lo alcanzaría. La paz del hogar fue efímera, y mientras la mujer se recuperaba, el hombre no podía olvidar las palabras de la hechicera. Así, en un susurro, la tragedia comenzó a tejer su red alrededor de la joven pareja, sin que ninguno de los dos lo sospechara. La hechicera cumplió su promesa el día en que la niña nació. Apenas la pequeña Rapunzel vio la luz del mundo, la bruja apareció en el umbral de la cabaña, envuelta en sombras y con los ojos brillando de determinación. Los padres, desesperados y rotos por el pacto que habían sellado, no pudieron hacer nada mientras la hechicera arrebataba a la recién nacida de sus brazos. La madre lloraba en silencio, y el padre, impotente, se quedó mirando cómo la sombra de la hechicera se desvanecía en el horizonte, llevándose con ella el futuro que tanto habían soñado. La niña creció apartada del mundo, en una torre alta y sin puertas construida en lo profundo del bosque, donde los árboles se alzaban como gigantes guardianes. El único acceso era una pequeña ventana en lo alto, por donde solo la hechicera podía llegar, llamándola para que bajara su larga y dorada cabellera. Rapunzel, con el tiempo, se acostumbró a la soledad, aprendiendo que su única compañía eran sus propios pensamientos y las canciones que cantaba para calmar el silencio que la envolvía. Pero la torre no era el único habitante de ese bosque. Un espíritu protector, antiguo como los árboles que rodeaban la torre, observaba a Rapunzel desde lejos. Era una entidad benevolente que conocía los secretos del lugar y que, en su forma etérea, se deslizaba por las ramas y las hojas, vigilando a la joven cautiva. A lo largo de los años, el espíritu trató de comunicarse con Rapunzel, enviándole pequeñas señales para guiarla. A veces, los rayos de sol que entraban por la ventana formaban figuras en las paredes, o susurros en el viento pronunciaban su nombre, suaves como una caricia. Sin embargo, Rapunzel era aún demasiado joven y sus días se llenaban de la rutina que le imponía la hechicera. Los reflejos en los espejos que mostraban imágenes de un bosque lleno de caminos le parecían solo sueños, y las voces que llegaban a través del viento eran tan fugaces que las descartaba como ecos de su imaginación. El espíritu, paciente, continuaba observándola, sabiendo que llegaría el día en que Rapunzel sería capaz de entender y de tomar su mano, guiándola hacia la libertad. Así, mientras Rapunzel crecía, la vida en la torre se convertía en una prisión cada vez más opresiva. La hechicera, cada vez más exigente, la instruía en antiguos conjuros y rituales, queriendo convertirla en su heredera, en la portadora de un poder que aún dormía en ella. Pero la presencia del espíritu era constante, una fuerza invisible que aseguraba que la joven nunca estuviera completamente sola, esperando el momento en que Rapunzel pudiera despertar al mundo más allá de las paredes de piedra que la encerraban. Los años pasaron, y Rapunzel se transformó en una joven de extraordinaria belleza. Su cabello, dorado y largo como el sol que apenas conocía, caía en cascadas desde lo alto de la torre, iluminando la soledad de su encierro. Pero a medida que su cuerpo florecía, también lo hacía un sentimiento profundo y persistente, una inquietud que le carcomía el alma. Era como un susurro constante, en su interior, una necesidad de algo más allá de los muros de piedra que la rodeaban. Sentía que había algo importante que aún no comprendía, algo que la llamaba desde el exterior. Rapunzel mantenía una relación ambigua con la hechicera, a quien conocía como su madre. La bruja la trataba con una extraña mezcla de afecto y autoridad,
entregándole conocimientos antiguos sobre plantas y hechizos, pero siempre bajo la premisa de que el mundo exterior era un lugar peligroso, uno que debía evitar a toda costa. Para Rapunzel, esos momentos eran un consuelo, una sensación de pertenencia en medio de su aislamiento, pero también una cadena invisible que la mantenía atada. Cada noche, cuando la hechicera se marchaba, Rapunzel se quedaba sola en la penumbra de la torre. Sus largos cabellos se convertían en su única compañía, y mientras cantaba para ahuyentar el vacío, empezó a tejer en silencio cuerdas con sus trenzas. Un día, había descubierto que su cabello, fuerte y resistente, podía ser un arma y una herramienta. Y así, tejía y cantaba, soñando con un mundo que solo existía en los ecos de su voz y en las imágenes distorsionadas de los espejos que la rodeaban. Fue durante una de esas noches, mientras cantaba una melodía que resonaba con la tristeza de su corazón, que un eco distinto llegó hasta ella. No lo supo en ese momento, pero su canto, cargado de anhelo, había atravesado las barreras de su prisión y se había extendido por el bosque. Sus notas flotaron como un hechizo en el aire, atrayendo a un visitante inesperado, un joven príncipe que, montado en su caballo, cruzaba por el bosque. El príncipe, quien había estado cazando en la espesura, se detuvo en seco al escuchar aquella voz. Era un canto tan dulce, tan melancólico, que lo atravesó como una flecha. Sintió una atracción inexplicable, como si una fuerza más allá de su control lo guiara. Con el corazón palpitante, siguió el sonido, cruzando entre los árboles y adentrándose en una parte del bosque que parecía envuelta en un velo de magia antigua. A medida que se acercaba, los susurros de las hojas y el crujido de las ramas parecían indicarle el camino, hasta que, entre la niebla y los árboles, divisó una torre alta y sin puertas. Intrigado, se detuvo y miró hacia arriba, buscando el origen de aquel canto. En lo alto, vio una figura solitaria, una joven que derramaba su voz en el viento con una tristeza que lo conmovió profundamente. La visión de Rapunzel, con sus cabellos dorados ondeando como una bandera en la brisa nocturna, lo dejó sin aliento. Pero, a pesar de la belleza del momento, sintió algo más. Un escalofrío recorrió su espalda, como si una presencia invisible lo estuviera observando desde las sombras del bosque. El príncipe se quedó allí, oculto entre los árboles, incapaz de apartar la mirada. La voz de la joven lo había cautivado, y aunque no comprendía del todo lo que sentía, supo que debía regresar. Había algo en ella, en aquella melodía que parecía un lamento y una súplica, que lo llamaba como un hechizo antiguo. Esa misma noche, en la torre, Rapunzel sintió algo diferente en el aire, un cambio, una presencia que no lograba identificar pero que la hizo temblar. Por primera vez, creyó escuchar una respuesta a su canto, como un eco lejano en el bosque. Aún no lo sabía, pero el destino ya había empezado a trazar su camino fuera de la torre, guiado por los hilos de su propia canción. El príncipe, cautivado por la voz de Rapunzel, regresó al día siguiente, decidido a desentrañar el misterio de la torre y conocer a la joven que cantaba con tanta tristeza. Se movió con sigilo entre los árboles, acercándose poco a poco, y esperó a que la luz del día se desvaneciera, cubriendo el bosque en penumbras. La luna, aún en cuarto creciente, iluminaba tenuemente la estructura de piedra, haciendo que las enredaderas y las sombras parecieran moverse con vida propia. Cuando escuchó el canto de Rapunzel resonando nuevamente en el aire, supo que había llegado el momento. «¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Echa tus cabellos!», repitió las palabras que había escuchado a la hechicera la noche anterior, con la esperanza de que ella lo reconociera y lo dejara subir. Por un momento, nada sucedió, y el príncipe sintió que su corazón se aceleraba en la incertidumbre. Pero entonces, las largas trenzas doradas descendieron desde lo alto de la torre. Con cuidado comenzó a trepar, aferrándose a la suave cabellera que lo llevaba hacia lo desconocido. Pero cuando estaba a mitad de camino, una fuerza invisible lo detuvo.
como si la misma noche se cerrara a su alrededor. La hechicera emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con furia. «¿Crees que puedes invadir mi torre y robar lo que me pertenece?», exclamó, su voz resonando como un trueno en el silencio del bosque. El príncipe sintió como un frío intenso lo invadía, y de pronto su visión se oscureció por completo. Un velo negro cubrió sus ojos, y el mundo se desvaneció en la más profunda oscuridad. Cayó de espaldas al suelo, incapaz de ver nada más que tinieblas. «¡Maldita sea!», gritó, sintiendo la impotencia de su situación. «¡Devuélveme la vista!». La hechicera se acercó, y su risa resonó como un eco siniestro entre los árboles. «Esto es solo una advertencia», susurró, inclinándose sobre él. «Te cegarán las sombras si vuelves a intentarlo, y tu vida se acortará con cada intento. Vete y no regreses». Y con un movimiento de su mano, la hechicera se desvaneció, dejando al príncipe solo en la oscuridad. Pero la maldición no duró mucho. Tras unas horas, la negrura en sus ojos comenzó a desvanecerse, y poco a poco pudo ver las estrellas en el cielo. Aunque aún temeroso, el príncipe decidió que no sería la última vez que intentaría llegar hasta Rapunzel. En la torre, la hechicera reprendió a Rapunzel con dureza. Le advirtió que el príncipe era un peligro, que solo quería robarle su libertad y su futuro. Rapunzel, confundida, no sabía qué pensar. Había sentido algo cuando él subía, algo que le era familiar, una emoción que nunca había experimentado. Pero las palabras de la hechicera la ataron en un nudo de incertidumbre. Día tras día, el príncipe regresaba. Aunque era ciego al principio de cada intento, encontraba el camino a la torre guiado por la voz de Rapunzel. Era como si una fuerza interior, más fuerte que cualquier hechizo, lo atrajera hacia ella. Escuchaba sus canciones, las notas cargadas de melancolía, y cada vez que subía las trenzas doradas, sentía que el lazo entre ambos se fortalecía. La hechicera, consciente de que algo estaba cambiando en Rapunzel, decidió tomar medidas más drásticas. «Escúchame bien, Rapunzel», le dijo, sus ojos fijos en los de ella, como dos pozos oscuros. «Si intentas escapar, el príncipe morirá, y cuando la luna llena alcance su cenit, un oscuro destino caerá sobre ambos». Rapunzel sintió un nudo en el estómago. La luna creciente que veía cada noche desde su ventana se convertiría en un recordatorio de lo que estaba por suceder. Los días pasaban, y con cada noche que el príncipe regresaba, la luna se acercaba más y más a su fase completa. El temor se apoderó de ella, y aunque ansiaba la libertad, las palabras de la hechicera resonaban en su mente. El príncipe, aún ignorante del peligro, seguía apareciendo cada noche, ciego al principio pero recuperando la vista poco a poco, como si su persistencia debilitara el hechizo de la bruja. Sabía que había algo que debía salvar en esa torre, y aunque las sombras lo envolvían cada vez que intentaba acercarse, su voluntad se mantenía firme. La luna llena se aproximaba, y cada noche Rapunzel sentía la presión de la advertencia de la hechicera, la cuenta regresiva que marcaba el tiempo que le quedaba. Su corazón se debatía entre el deseo de conocer al príncipe y el miedo de condenarlo. Y así, atrapada entre dos destinos, comenzó a entender que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. El príncipe, conociendo las rutas del bosque, le prometió llevarla lejos, a un lugar donde la hechicera no podría encontrarla. Rapunzel, entusiasmada por la posibilidad de salir al mundo exterior, empezó a guardar cordones de seda que la hechicera le traía para tejer, con la esperanza de fabricar una escalera que le permitiera escapar junto a él. Pero las noches eran peligrosas, y la sombra de la hechicera parecía acechar en cada rincón del bosque. En más de una ocasión, mientras el príncipe trepaba o bajaba de la torre, ambos escuchaban el crujido de las ramas en la oscuridad. A veces eran solo animales merodeando en la espesura, pero en otras el sonido parecía venir de algo mucho más cercano. Rapunzel, con el temor grabado en sus ojos, lo miraba con nerviosismo, y en esos momentos
sentían la amenaza invisible que se cernía sobre ellos. Por las noches, los cuervos se posaban en las ramas más altas de los árboles cercanos a la torre, observando con ojos oscuros y brillantes, como si reportaran sus movimientos a alguien más. En uno de sus encuentros, el príncipe le advirtió: «Debemos ser rápidos, Rapunzel. Siento que el tiempo se nos acaba. La luna llena está por llegar». Rapunzel asintió, sabiendo que cada noche aumentaba el peligro. La hechicera parecía intuir que algo ocurría, y la tensión crecía con cada encuentro. A veces, al amanecer, Rapunzel veía la figura de la hechicera moverse entre las sombras del bosque, sus ojos recorriendo cada rincón como si intentara descubrir un rastro. Los cuervos se posaban cerca, sus graznidos resonando en la quietud de la mañana. Los días se llenaron de ansiedad. Cada vez que la hechicera llegaba, sus preguntas eran más directas y su mirada más inquisitiva. Rapunzel se esforzaba por actuar con naturalidad, pero en su interior sentía un miedo que no podía sofocar. Cada paso que daban para preparar su huida era como un latido de un reloj que contaba hacia atrás, y con la luna llena acercándose, ambos sabían que su ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. Finalmente, una noche, mientras el príncipe descendía en silencio por las trenzas de Rapunzel, sintieron una presencia. Un susurro en el viento que no era el de los árboles, una sombra que se movía entre las ramas. Al llegar al suelo, ambos miraron hacia el borde del bosque y vieron por un breve instante un par de ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. «Nos está observando», murmuró Rapunzel, asustada. «Ella sabe». El príncipe la abrazó con fuerza. «Pronto estaremos lejos, no temas, pero debemos ser cautelosos». A medida que la luna se acercaba a su plenitud, ambos sabían que las noches restantes serían las más peligrosas. La hechicera acechaba, y cada crujido en el bosque, cada cuervo que se posaba en las ramas, parecía ser un presagio de lo que estaba por suceder. La torre, que había sido el único hogar que Rapunzel conocía, se convertía ahora en un lugar cada vez más opresivo, y la certeza de que algo terrible se acercaba llenaba el aire, tan palpable como las sombras que los rodeaban. La luna se encontraba en su fase creciente, y las noches se hacían más largas y frías. Rapunzel, cada vez más confiada en sus encuentros con el príncipe, comenzó a perder la precaución que hasta entonces había mantenido. Una noche, mientras peinaba su largo cabello en la penumbra de la torre, escuchó los pasos de la hechicera acercándose desde la lejanía. La bruja subía, como siempre, invocando el nombre de Rapunzel para que bajara su trenza. Rapunzel obedeció, pero esa vez, con una mezcla de curiosidad y descuido, le preguntó: «Madre, ¿por qué cuando tú subes tarda más que cuando lo hace el príncipe?» La pregunta cayó como un rayo en la oscuridad. Por un instante, el aire se volvió denso, y las manos de la hechicera, que se aferraban a las trenzas, se congelaron. Rapunzel sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la expresión de su rostro. Los ojos de la hechicera, normalmente fríos y calculadores, se encendieron con una furia que Rapunzel jamás había presenciado. La bruja soltó las trenzas y, con un gesto violento, se lanzó sobre Rapunzel, su furia desatada. «Así que has traicionado mi confianza, ingrata», exclamó la hechicera, con la voz retumbando en las paredes de la torre. «¿Has dejado entrar a un extraño en mi dominio?» Rapunzel intentó retroceder, pero el espacio reducido de la torre no le dio escape. La hechicera, en un arrebato de ira, sacó un cuchillo afilado y, sin mediar palabra, cortó las largas trenzas doradas que habían sido la conexión de Rapunzel con el mundo exterior. El cabello cayó al suelo en un instante, y Rapunzel sintió como una parte de sí misma se desvanecía. La hechicera, con los ojos llenos de un odio profundo, agarró las trenzas y, sin darle tiempo a reaccionar, las lanzó al suelo, pisoteándolas con desprecio. «No mereces mi protección», dijo la bruja, su voz cargada de veneno. «Te llevaré a un lugar donde jamás podrás escapar». Antes de que Rapunzel pudiera responder, la hechicera la arrastró fuera de la torre.
Las palabras de súplica de Rapunzel se perdieron en el viento nocturno mientras la bruja la conducía a través del bosque, hasta un páramo desolado más allá de las colinas. Sin cabello, sin guía y sin esperanza, Rapunzel fue abandonada en la fría llanura. La hechicera la dejó allí, sola, prometiéndole que el príncipe pagaría caro por su traición. En la torre, la hechicera regresó, esperando al príncipe que, como cada noche, se acercaba guiado por el canto de Rapunzel. Esta vez, la bruja usó las trenzas cortadas de la joven para tenderle una trampa. Cuando el príncipe comenzó a subir, pensando que encontraría a Rapunzel, fue recibido por la hechicera, quien lo atrapó en un instante con un hechizo que paralizó sus movimientos y lo dejó a su merced. «¿Pensaste que podrías robármela?», dijo, su voz resonando con malicia. «Ahora serás tú quien pague el precio». El príncipe, atrapado en la torre, no pudo hacer nada más que mirar cómo la bruja sellaba todas las salidas y reforzaba los muros con su magia oscura, dejando la estructura tan impenetrable como una prisión de piedra. La hechicera, satisfecha con su venganza, se aseguró de que él no tuviera forma de escapar. Cada intento de gritar o moverse era inútil, pues su magia lo mantenía inmovilizado, y las sombras parecían atraparlo a cada paso. Mientras tanto, Rapunzel, sola en el páramo, sintió la verdadera magnitud de su error. La vastedad del lugar y el frío que cortaba su piel la envolvieron en una sensación de desesperanza y aislamiento. Miró a su alrededor, pero solo encontró desolación. Todo lo que había conocido estaba perdido, y la sensación de haber sido traicionada por la única figura que había considerado como madre la dejó destrozada. Tanto Rapunzel como el príncipe quedaron atrapados en su propia miseria. Ella sola y sin rumbo, y él, prisionero de la misma torre que alguna vez había representado una esperanza. La bruja, satisfecha en su victoria, había logrado separarlos, y ambos sintieron que las sombras del destino los envolvían, llevándolos a un abismo de incertidumbre y desesperación. Tras ser desterrada al páramo, Rapunzel vagó por días entre la desolación y el frío, sintiéndose perdida y sola. Las llanuras se extendían infinitamente ante ella, y el horizonte parecía un mar sin fin de rocas y niebla. Sin embargo, en esa soledad, sintió la presencia reconfortante del espíritu protector del bosque, que había estado con ella desde su infancia. En el susurro del viento, escuchaba ecos de palabras que la llamaban a tener esperanza, y en el reflejo de las aguas cristalinas de un arroyo cercano, aparecían destellos que la guiaban. Una noche, mientras descansaba bajo las estrellas, Rapunzel observó una flor que se abría lentamente en la oscuridad. Era similar a las que había visto en el huerto de la hechicera, pero su luz era diferente, más cálida y reconfortante. Se acercó, y al tocarla, un destello de recuerdos la invadió. Recordó las veces en que la hechicera traía esas mismas flores a la torre y las usaba para preparar ungüentos y pociones. Recordó cómo, después de cada visita, sus propios sentidos se agudizaban y se sentía más fuerte, aunque en aquel entonces no comprendía por qué. El espíritu protector le mostró entonces la verdad. Esas flores, si se usaban adecuadamente, tenían el poder de restaurar la visión y sanar heridas profundas. Rapunzel, con una nueva determinación en sus ojos, comprendió que tenía en sus manos una posibilidad de salvar al príncipe. Durante las noches siguientes, recogió las flores que encontraba, preparándolas en ungüentos según las enseñanzas que recordaba de la hechicera, y sintió cómo la magia de las plantas resonaba con la suya. Guiada por las señales del espíritu, Rapunzel se dio cuenta de que, para romper el hechizo que cegaba al príncipe, tendría que regresar a la torre y enfrentar a la hechicera. Sabía que el lugar que había sido su prisión durante tantos años también guardaba los secretos que podrían liberarlos a ambos. Sin embargo, cada paso que daba hacia ese destino estaba lleno de incertidumbre. La voz del espíritu en el viento le decía que el camino sería peligroso,
que la hechicera se preparaba para defender su dominio con toda la fuerza de sus encantamientos. A medida que se acercaba a la torre, los signos en el bosque se volvían más ominosos. Los árboles parecían inclinarse bajo un peso invisible, y las sombras en el suelo se alargaban como garras. Rapunzel sintió el miedo en su piel, pero siguió adelante, aferrándose a la esperanza que las flores y el espíritu protector le habían dado. Cuando finalmente alcanzó la torre, la luna estaba en su cenit, bañando la piedra en una luz pálida. Rapunzel, con el ungüento preparado y las flores ocultas bajo su capa, se acercó al umbral de la entrada, esperando lo peor. Los cuervos, siempre vigilantes, graznaban desde lo alto, y el aire parecía congelarse a su alrededor. En ese momento, un susurro en el viento le advirtió que la batalla sería inevitable y mortal. La hechicera, consciente de su regreso, aparecería en cualquier instante, y Rapunzel se preparó para un enfrentamiento que parecía ineludible. Todo en el bosque y en la torre sugería que se avecinaba una confrontación final, una lucha donde las sombras y la magia chocarían, y solo uno de los dos saldría con vida. Pero, cuando Rapunzel atravesó la entrada y subió por los muros de piedra, descubrió que la torre estaba vacía. La hechicera no estaba allí, y la presencia que la había acechado durante todo el trayecto parecía desvanecerse. Confusa, pero también aliviada, Rapunzel se apresuró a alcanzar la cima, donde encontró al príncipe, aún cegado por el hechizo, esperándola. «¿Rapunzel?», murmuró él, reconociendo su voz incluso en la oscuridad. «¿Eres tú?». «Sí, soy yo», respondió ella, su voz firme. «He venido para salvarte». Rápidamente, aplicó el ungüento de flores sobre sus ojos, recitando las palabras que había aprendido de las enseñanzas de la hechicera. Durante unos segundos, el príncipe se quedó inmóvil, como si la magia no estuviera surtiendo efecto. Rapunzel contuvo el aliento, sintiendo cómo la incertidumbre crecía en su interior. Por un instante, creyó que todo había sido en vano, que la batalla con la hechicera aún era inevitable y que su escape no sería más que un sueño. Pero entonces, los ojos del príncipe se iluminaron y la oscuridad que los cubría se desvaneció como niebla al amanecer. Sus miradas se encontraron, y en ese momento Rapunzel supo que, aunque las señales del bosque y las sombras de la torre la habían hecho dudar, el verdadero poder siempre había estado en sus manos. El camino hacia la libertad aún no estaba asegurado, pero al menos, juntos, tenían una oportunidad. El hechizo provocado por Rapunzel y sus flores, además de sanar al príncipe, provocó estruendos en el castillo, ya que debilitó las oscuras magias creadas por la bruja. Con las fuerzas unidas y la resolución firme, Rapunzel y el príncipe se apresuraron a escapar de la torre. Las paredes de piedra comenzaron a crujir y temblar, cada grieta expandiéndose como venas oscuras que serpenteaban por los muros. Los escalones, por donde tantas veces el príncipe había subido en secreto, ahora se desmoronaban bajo sus pies mientras el eco del derrumbe retumbaba a su alrededor. Rapunzel, guiando al príncipe con sus manos firmes, se movía con rapidez, esquivando las rocas que caían a su alrededor. El aire se llenó de polvo y escombros, dificultando la visión, pero ella no se detuvo. El rugido de la torre colapsando se volvía ensordecedor, y las sombras se alargaban, como si intentaran atraparlos antes de que pudieran escapar. Cada segundo contaba, el suelo se abría en fisuras que amenazaban con tragarlos, pero, en una carrera frenética, alcanzaron la ventana por donde el príncipe había trepado tantas veces. Sin tiempo que perder, Rapunzel lanzó lo que quedaba de las cuerdas que había tejido, y, con una rapidez desesperada, ambos descendieron mientras la torre, su prisión durante tantos años, se desmoronaba en un caos de piedra y polvo. Con el último salto, cayeron al suelo del bosque justo cuando la torre se desplomaba por completo detrás de ellos, sus ruinas levantando una nube que se elevó como una sombra que se desvanecía en el cielo nocturno. Aferrándose el uno al otro, jadeantes pero vivos,
supieron que habían logrado escapar por un instante, ganándole la carrera al tiempo y al destino que intentaba atraparlos. Mientras se internaban en el bosque, corriendo entre las sombras y las ramas que parecían intentar detenerlos, el príncipe tropezó y cayó al suelo, una herida profunda abriéndose en su costado. Rapunzel, desesperada, sacó las flores que había recogido y con manos temblorosas las aplicó sobre la herida, recitando las palabras que había aprendido. Las flores brillaron con una luz cálida y la herida comenzó a cerrarse lentamente. En ese momento, el espíritu protector apareció ante ellos, revelando su verdadera forma, el alma de la madre de Rapunzel. Con una voz suave y llena de ternura, les indicó el camino de regreso al reino, llenando sus corazones de esperanza. Juntos, renovaron sus fuerzas y continuaron su marcha, sabiendo que la magia de Rapunzel, más poderosa que la de la hechicera, les guiaría a la libertad. Rapunzel y el príncipe, finalmente libres de las garras de la hechicera, regresaron al reino. La noticia de su llegada corrió como el viento, y el pueblo, emocionado por el regreso de su príncipe, se reunió para recibirlos. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando, al conocer la historia de Rapunzel y ver el símbolo de nacimiento que llevaba en su muñeca, los sabios del reino la reconocieron como la legítima heredera de una tierra perdida hacía años, una región que la hechicera había usurpado cuando Rapunzel era solo una niña. Con el apoyo del príncipe y el pueblo, Rapunzel asumió su papel como líder, y el orden natural se restauró. Utilizando el conocimiento y los poderes que había aprendido en su cautiverio, Rapunzel se dedicó a sanar las tierras devastadas y a curar a aquellos que lo necesitaban, transformando el reino en un lugar de prosperidad. La luz que irradiaba no solo provenía de su sabiduría, sino de las flores mágicas que cultivaba y que usaba para el bien común. La paz parecía haberse instalado por fin. El reino celebró la unión de Rapunzel y el príncipe en una gran ceremonia que marcó el inicio de una nueva era. Sin embargo, en los días que siguieron, un inquietante descubrimiento surgió. En un rincón olvidado del castillo, un antiguo espejo, perteneciente a la hechicera, comenzó a mostrar imágenes oscuras, sombras que se movían y susurraban advertencias. Rapunzel y el príncipe, ahora gobernantes del reino, investigaron el artefacto y descubrieron que la hechicera, en su derrota, había dejado un último conjuro, un hechizo que proyectaba una sombra sobre el reino. Esa sombra, aunque débil, se alimentaba de la discordia y los miedos ocultos de las personas, y prometía crecer si el equilibrio se rompía. El reino celebró su libertad, pero la advertencia quedó clara. Rapunzel, aunque victoriosa, comprendió que la batalla bien y el mal era cíclica y que su papel como protectora apenas comenzaba. Con el príncipe a su lado, se juraron proteger el reino y mantener la paz, sabiendo que, aunque la hechicera había sido derrotada, la amenaza de su regreso siempre estaría latente. La historia termina con Rapunzel observando el espejo, su reflejo desdibujándose entre las sombras, como una señal de que el equilibrio debía mantenerse para evitar que la oscuridad volviera a cernirse sobre su hogar.